Tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los parámetros farmacocinéticos, ¿no? El tercer tema de farmacología básica. Muy bien, quiero empezar hablando por su definición, ¿no? Son características propias que posee cada medicamento y que dan cuenta de su comportamiento en el organismo. Entre los principales parámetros farmacocinéticos tenemos lo que es la curva farmacocinética, hablamos de la curva LATME, ¿no? Por su mnemotecnia, ¿no? LATME de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción que ya le hemos visto en farmacocinética, ¿no? También vamos a hablar de la concentración máxima y el tiempo máximo, vamos a hablar de la biodisponibilidad, vamos a hablar de la bioequivalencia, del volumen aparente de distribución, del aclaramiento o depuración, clearance, del tiempo de vida media y del estado de equilibrio estacionario, ¿no? Que también se le conoce como concentración estable o steady state. Curva farmacocinética, curva LATME. ¿No? La curva LATME es una curva en la cual vamos a tener en consideración dos líneas, ¿no? Una horizontal que va a ser el tiempo y una vertical que va a ser la cantidad de medicamento en la sangre, ¿ya? En la primera etapa o en la primera mitad hasta la cima, hasta la punta más alta, que vendría a ser la concentración máxima, la concentración más alta de medicamento en la sangre, viene a ser la etapa de la primera parte en el tiempo, viene a ser la parte de absorción. De ahí hasta que su concentración es mínima, o sea, hablamos de la concentración más baja del medicamento en la sangre, hablamos de eliminación, ¿no? Que la etapa es un poco más larga que la absorción. El tiempo de semivida, ¿no? Es el momento en el cual se ha perdido la mitad de su concentración máxima. Y el área que observamos bajo la curva, ¿no? El ABC, el área bajo la curva es la exposición general del medicamento. Acá el punto inicial es el momento del tiempo que se cuenta desde cero en el momento que se toma el medicamento, ¿ya? Entonces hablemos de cada uno de estos términos que acabo de mencionar, ¿no? La concentración sérica máxima o pico, en inglés peak, o también se le podemos denominar como exposición puntual, cuantifica la velocidad de absorción del principio activo. El tiempo máximo es el tiempo necesario para que se alcance la concentración máxima. El área bajo la curva, area under curve, ABC o AUC, o exposición total, es la cantidad del fármaco que accede inalterado a la circulación sanguínea, ¿ya? El tiempo de vida media es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Ahora, relación a la curva farmacocinética con algunos parámetros farmacodinámicos. Tenemos la concentración mínima eficaz o umbral terapéutico, que es la concentración mínima necesaria en los receptores para que se produzca efecto farmacológico. También tenemos que hablar de la concentración máxima tolerada, que es la concentración en la cual se comienza a presentar los efectos indeseables. Hablamos de la duración, hablamos de la diferencia entre el tiempo de inicio de la actividad y el tiempo necesario para la concentración plasmática descienda bajo lo que vendría a ser el umbral terapéutico, ¿no? La concentración mínima eficaz. Y por último tendremos lo que es la ventana terapéutica, ¿no? Que son los niveles plasmáticos que se encuentran entre la concentración máxima y la concentración mínima tolerada, ¿ya? La ventana terapéutica es esa diferencia de los niveles plasmáticos que se encuentran entre estas dos concentraciones, la concentración mínima eficaz y la concentración máxima tolerada. Muy bien, eso vendría a ser la curva farmacocinética. Puntos más importantes, consideraría que siempre pregunten en los exámenes, ¿no? El area under curve o el área bajo la curva, que es la cantidad del fármaco que accede inalterado a la circulación sistémica, ¿no? Preguntan siempre eso, por lo menos me preguntaron a mí en mis dos exámenes que he tenido. Con respecto al tiempo de vida media, el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse la mitad. Muy bien, hablemos de concentración y tiempo máximo. La absorción de un fármaco se expresa en función de dos parámetros. De la concentración sérica máxima, pico o en inglés peak o exposición puntual,
que va a cuantificar la velocidad de absorción del principio activo, ¿no? Y el tiempo máximo, que es el tiempo necesario para que alcance la concentración máxima, ¿ya? La concentración y tiempo máximo, la absorción de un fármaco se va a expresar en función de estos dos parámetros, de la concentración sérica máxima y el tiempo máximo. Ahora, estos valores no expresan realmente las características de absorción de un fármaco, aunque sí su capacidad para alcanzar la circulación sistémica. Las concentraciones séricas y los tiempos a que éstas se alcanzan son el resultado del equilibrio dinámico, establece entre los diferentes procesos cinéticos que regulan la disposición del fármaco en el organismo. Disposición. Los procesos de distribución y eliminación, hablamos del metabolismo y excreción, reciben el nombre de disposición, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de disposición, son los procesos de distribución y eliminación, o sea, por sus siglas, por el ADME sería metabolismo y excreción, van a recibir el nombre de disposición. Estos dos, tanto el metabolismo y el excreción, van a recibir el nombre de disposición. Ya, a ver acá, en esta curvita de acá podemos, ¿qué es lo que podemos evaluar? El tiempo máximo es el tiempo que se demora el fármaco en llegar a su concentración máxima. El tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media es el tiempo que tarda en llegar a la mitad, en perder lo que es la mitad de su concentración. ¿Ya? Aquí vemos, ¿qué es lo que nos dice acá? Hablamos del logaritmo de la concentración plasmática, ¿ya? Al inicio, desde que se toma el medicamento, viene a ser mucho mayor la concentración plasmática en el centro máximo, la concentración que se absorbe es mucho mayor a la que se pierde, en el punto máximo la concentración que se absorbe es igual a la que se pierde, y después de la concentración máxima, la concentración que se absorbe es mucho menor a la que se pierde, ¿no? Este es el periodo de retraso en el comienzo efectivo. Este es el efecto máximo. Aquí tenemos lo que es la concentración de reacción subastita, es la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es la diferencia entre la concentración mínima eficaz de la reacción adversa y la concentración de la reacción absurda, tiempo. La diferencia entre el inicio del periodo de retraso y el tiempo vendría a ser la duración de acción. Este es el efecto máximo. Muy bien, otro parámetro farmacocinético, hablamos de la biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad es un parámetro farmacocinético en el cual la cantidad y la velocidad con las que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza la circulación sistémica, la biodisponibilidad. Ya lo había mencionado anteriormente. Por ejemplo, los fármacos presentan diferente biodisponibilidad. Hay fármacos que presentan mucho más, mucho menos, 98%, como el diazepam, con altas disponibilidades, etc. Entonces, la cantidad y la velocidad con los que los principios activos contenidos en una forma farmacéutica alcanzan la circulación sistémica. Hablamos de una biodisponibilidad intravenosa. En este parámetro de acá podemos observar. Bueno, cabe recalcar un punto o una diferencia muy importante con respecto a la biodisponibilidad intravenosa con la biodisponibilidad oral, porque la biodisponibilidad intravenosa al momento de administrar el medicamento llega a un tiempo máximo y la concentración máxima inicial. Y conforme van disminuyendo las concentraciones del fármaco, ¿no? Biodisponible en el organismo, conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, las horas, las concentraciones de biodisponibilidad disponible del fármaco van disminuyendo en el organismo, cosa que no pasa en la biodisponibilidad oral. Las concentraciones del fármaco en estas dosis inicia desde cero hasta que llega a una concentración máxima, no al 100% debido a la eficiencia de la absorción del tracto gastrointestinal, al metabolismo perisistémico, efecto del primer paso, ¿no? Pero cuando llega a su concentración máxima, en el tiempo máximo, después de eso va disminuyendo lo que es las concentraciones del fármaco en el organismo, ¿no? Porcentaje en dosis. En la primera etapa hablamos de mayor cantidad del fármaco dentro que fuera, y en la segunda parte hablamos de más cantidad del fármaco fuera que dentro. Bueno, recuerdan que habíamos dicho nosotros acerca de
area under death, ¿no? El área bajo la curva. Habíamos dicho que es la cantidad de fármaco inalterado que ingresa en la circulación sistémica, ¿no? Nosotros habíamos hablado de esta área bajo la curva en la biodisponibilidad intravenosa y en la biodisponibilidad oral. Existe una forma para poder calcular la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el área bajo la curva oral por 100 sobre el área bajo la curva endovenosa. Así es la forma de poder calcular la biodisponibilidad de un fármaco. Ahora, existen a su vez dos clases de biodisponibilidad, una biodisponibilidad absoluta y una biodisponibilidad relativa. Con respecto a la biodisponibilidad absoluta, compara los niveles plasmáticos de un fármaco administrado por una vía diferente a la intravascular con los niveles del mismo fármaco después de administrarse en igual dosis por vía endovenosa. La endovenosa se mantiene, pero podemos cambiarlo por otro tipo de administración y calcular una biodisponibilidad absoluta. Con respecto a la biodisponibilidad relativa, compara los niveles plasmáticos de dos productos administrando igual concentración de fármaco de una misma forma de dosaje por la misma, pero no intravascular. Con respecto a los factores que afectan la biodisponibilidad, entre ellos tenemos a la administración por vía endovenosa al 100% y con respecto a la administración por vía oral, transdérmica, intramuscular, subcutánea, etc., va a ser menor del 100%, debido principalmente a dos fenómenos. Esos dos fenómenos vendrían a ser lo que es la absorción incompleta y el efecto de primer paso. Con respecto a la absorción incompleta depende del principio activo o fármaco, ¿no? Hablamos de la solubilidad del fármaco, el tamaño de las partículas, el estado cristalino amorfo, el pKa, que ya sabemos que es, ya lo he explicado también, etcétera, ¿no? También va a depender de la forma de dosificación, como excipientes, características, diseño y tecnología de fabricación de la forma de dosaje. A su vez también depende de la edad del paciente, del peso, del género, la raza, el estado de gestación o lactancia y la condición fisiopatológica. Así como también interacciones entre medicamentos, con alimentos y con contaminantes, ¿no? Pueden también hablar de contaminantes sociales, ambientales y agrícolas. El efecto de primer paso consiste en la degradación que sufre el fármaco en la misma pared intestinal al ser absorbido en la sangre de la circulación portal, y más a menudo durante el primer paso en el hígado antes de alcanzar la circulación sistémica. ¿Ya? Estos dos puntos son los grandes dos fenómenos que van a afectar la biodisponibilidad. El efecto de primer paso solamente se da cuando se consume o se administra fármaco por vía oral, ¿no? Bioequivalencia. Otro de los parámetros farmacocinéticos que se estudia en lo que es farmacología básica, farmacología en general, es la ausencia de una diferencia significativa en la tasa y en el grado en el que el principio activo es equivalente, ¿no? En principio activo en equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas está disponible en el sitio de acción del fármaco cuando se administra la misma dosis, sea molar en condiciones similares, en un estudio apropiadamente diseñado. Ahora, es disponible comparada entre dos fármacos, uno de prueba que vendría a ser el test y uno de referencia para el cual la eficiencia y la seguridad han sido demostradas. La bioequivalencia va a existir requisitos para la bioequivalencia. Debe ser equivalentes farmacéuticos, debe ser igual al principio activo, igual cantidad, igual forma farmacéutica. Ya lo había mencionado en el primer tema. Para que sean alternativas farmacéuticas deben tener el mismo principio activo, pero no necesariamente igual cantidad, igual forma farmacéutica. Pero deben tener la misma biodisponibilidad, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso con respecto a la bioequivalencia. Con respecto al volumen aparente de distribución, que si no encontré mucha información, nada más que es un parámetro farmacocinético que expresa las características de distribución de un fármaco en el organismo, ¿ya? Como definición es eso. Es un parámetro farmacocinético que expresa las características de distribución del fármaco en el organismo. Nosotros ya hemos hablado de distribución en el tema de farmacocinética, ¿no? Existe cierta cantidad de fármaco que se une a proteínas plasmáticas, se une a proteínas tisulares, una cantidad de fármaco libre que se dirige al sitio de acción
¿no? Al sitio de acción a cumplir sus funciones, otras que se almacenan, la que se va a cumplir sus funciones luego pasa a metabolizarse, excretarse, ¿no? Pero se distribuye ampliamente. Entonces, las características de la distribución es lo que vamos a hablar cuando hablamos de volumen aparente de distribución. Muy bien, cuando hablamos de aclaramiento o depuración, ¿ya? El clearance. Es el volumen de plasma que es depurado de la sustancia por unidad de tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de aclaramiento o depuración, es el volumen de plasma que es depurado de la sustancia por unidad de tiempo. El clearance no indica la cantidad del fármaco que se elimina, sino el volumen de plasma que es eliminado del fármaco por unidad de tiempo, ¿ya? Que es una cosa diferente. Cuando nos hablan de clearance, no estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de principio activo del fármaco, sino de este volumen del plasma en general. Ahora, el término aclaramiento usualmente hace referencia al aclaramiento plasmático total o sistémico, ¿no? ACLP son las siglas, que corresponde a la sumatoria de los aclaramientos individuales de cada órgano. O sea, hablamos de aclaramiento hepático, aclaramiento renal, metabólico, entre otros, ¿no? Entonces, el aclaramiento total o sistémico, que se define por estas siglas ACLP, es igual al aclaramiento renal más aclaramiento hepático más los otros que podemos entender. Para no salirnos en detalle, para definir lo que sería el clearance hepático, es la eliminación por biotransformación metabólica y o excreción biliar. Cuando hablamos de clearance renal, es la cantidad de plasma depurado por unidad de tiempo del fármaco, ¿no? Que interviene en la filtración glomerular, la secreción activa y la reabsorción. El cálculo el aclaramiento es igual a esta constante sobre el clearance, ¿no? Esta constante de aclaramiento es igual al aclaramiento sobre el volumen de distribución. Este aclaramiento es igual a la constante de equilibrio por el volumen de distribución y este aclarance es igual a 0,693 por el volumen de distribución por el tiempo de vida media del mismo fármaco, ¿ya? Son unas formitas que hay que tener en cuenta. Acá lo voy a poner un poquito más grande para tenerlo en consideración. Ahora, ¿por qué es importante este aclaramiento? Porque permite presidir el estado estacionario, ¿no? Nos permite evaluar o presidir la biodisponibilidad de un fármaco administrado por diferentes vías y nos permite medir las funciones del organismo que depura el fármaco. Ahora, tiempo de vida media del fármaco, ¿ya? También conocido como hemicresis o semivida de eliminación. Es el parámetro farmacocinético que expresa el tiempo que tarda un fármaco en eliminarse del organismo. Se define como tiempo requerido para que la concentración plasmática de un fármaco presente en el organismo se reduzca a un 50% una vez finalizada la absorción y distribución. Por ejemplo, después de la absorción y la distribución tenemos 80 miligramos de fármaco. Cuando ha llegado a 40 miligramos, por ejemplo, y se ha demorado 4 horas para llegar a 40 miligramos, sabemos que el tiempo de vida media es 40. Porque en 4 horas se ha reducido el 50% de lo que es el fármaco. Esta imagen de acá, podemos ver lo que es la concentración en esta línea no vertical que sube y el tiempo en esta línea vertical, ¿no? Múltiplo de semivida de eliminación, ¿ya? La concentración supongamos que va aumentando hasta llegar al estado estable, ¿no? Que se alcanza después de unas 4 semividas, tiempo que es alcanzado independiente a la dosificación. Después de las 4 semividas hablamos de concentración en equilibrio dinámico, porque proporcionan el intervalo de dosis-dosificación y proporcionan una división que vendría a ser las fluctuaciones sobre el clearance, ¿no? Con respecto a las fluctuaciones son todas estas de acá, ¿no? Tiempo de semivida, tiempo de semivida. Este de acá no es por si acaso la curva farmacocinética, ¿no? Este de acá es una curva que hemos hecho de lo que es el tiempo de semivida, que vienen a ser esto exactamente, por si acaso no estén confundiendo. Ahora, las fluctuaciones vendrían a proporcionar un intervalo entre dosis y semivida y amortiguadas por la absorción lenta. ¿Cómo calcular el tiempo de vida media gráficamente? Aquí podemos calcular, ¿ya? El tiempo de vida media es constante para los fármacos de cinética lineal, como podemos observarlos acá, ¿ya?
Este es el tiempo, esta es concentración. Cuando llegado a la mitad, ¿en cuánto tiempo? En 40, en 20, perdón, de acá hasta acá. Ha perdido la mitad otra vez, 5, 60, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Este es gráficamente también el tiempo de vida media, concentración, tiempo. Esta curva de concentración versus tiempo se caracteriza por ser de tipo exponencial negativa, ¿no? Miren este tipo de concentración que ha perdido, ¿no? El cálculo de la vida media. Ahora, ¿por qué es importante saber la vida media? ¿Ya? Nos permite calcular el intervalo. A ver, esperen, chicos, por si acaso no le había mencionado. Este de acá es el tiempo de vida media para los fármacos de cinética lineal, o cinética 1, y este de acá es la cinética 0, por si acaso, ¿ah? No se estén confundiendo. Ya, con respecto a la importancia del tiempo de vida media, es importante porque nos permite calcular el intervalo de tiempo que debe transcurrir entre dos administraciones de un fármaco, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos que saber cuál es el tiempo de vida del fármaco que estamos administrando para poder administrarle un segundo fármaco, ¿no? Permite también predecir en qué tiempo se alcanza el estado de equilibrio estacionario, también se le conoce como steady state, o de meseta, cuando la entrada del fármaco es igual a su eliminación. Durante un régimen de dosificación continuado, unos 4 a 5 tiempos de vida media para alcanzar el estado de equilibrio. Nos permite calcular el tiempo requerido para obtener niveles farmacológicos estables del medicamento y permite conocer el momento en que desaparecerá el fármaco del organismo bien, cuánto tiempo tardará eventualmente en dejar de producir los efectos conociendo el rango terapéutico de concentración. ¿Cuáles son los factores que van a modificar el tiempo de vida media? Tenemos lo que es la liposolubilidad, la fijación o magnitud a las proteínas plasmáticas, la velocidad de metabolización del fármaco y la velocidad y vías de eliminación del fármaco y la forma en que se distribuye el fármaco fuera del plasma. Bueno, entonces ahí estaríamos o habríamos hablado de lo que son los parámetros farmacocinéticos. Sería todo, chicos, ya nos vemos más adelante con más temas de farmacología básica. Hasta luego, amigos, gracias.